¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast Conciencia de Género que estamos realizando entre la Dirección de Equidad de Género de la Universidad de la Frontera y el Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades. Damos, como siempre, una cordial bienvenida a nuestra queridísima colega Camila Rojas Sánchez. ¿Cómo estás, Camila? Bien, muchas gracias. Además, me adelanto también a presentar al panelista y expositor de hoy en este capítulo, a Óscar Vivallo. Además, a quien le tenemos particular cariño, hoy, por supuesto, el resto de las invitadas e invitados también. Sin embargo, Óscar también trabajó en la Dirección de Equidad de Género, así que espero que sea un buen capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra y Camila. Claro, lo vamos a presentar formalmente ahora. Está con nosotros el doctor Óscar Gabriel Vivallos, que va a estar trabajando con nosotros en el Congreso, en este primer Congreso de Género y Universidades que vamos a realizar el 24, 25 y 26 de octubre y que además está como encargado de un eje que es masculinidades en instituciones educativas. Óscar, antes que me contestes cualquier pregunta, vamos a saludar al equipo del núcleo que está encabezado por Paola González, que si no estuviera ella ahí, esto no sale. Y también vamos a saludar a David. Y acá que está Esteban también acompañándonos. Así que gracias, Pao, por estar como siempre con nosotros. Óscar, entremos en materia. ¿Qué te parece? Ya, perfecto. Pero recordad que el eje también lo coordina Loreto Arias, que es académica de la carrera de Sociología del Departamento de Ciencias Sociales. Así es, son los coordinadores académicos de este eje masculinidades en instituciones educativas. Cuéntanos, Óscar, un poco de qué se trata este eje de masculinidad precisamente de este congreso. Tiene que ver con experiencias de trabajo que se han realizado en instituciones universitarias y también investigaciones, principalmente con relación al desarrollo de las masculinidades, cómo se han estudiado o trabajado los estereotipos de género asociados a formas de vivir, experienciar y pensar la masculinidad, un poco saliéndonos de los estereotipos heteronormativos, tradicionales, binarios y género, por decirlo de alguna forma. Y hemos estado trabajando con Loreto Arias, con la doctora Loreto Arias de Sociología en el marco de este congreso, en este eje que se llama Masculinidades e Instituciones Educativas, revisando, estamos en la etapa de revisión de las distintas ponencias que han llegado respecto al tema y después obviamente cuando estemos en octubre y entremos a la cancha, como se dice, vamos a estar junto con todos los ponentes en este eje. Nos tiene bastante entusiasmado a todos. Óscar, las líneas temáticas que tienen que ver con este eje precisamente son construcción de las identidades masculinas en etapa escolar, transformación de las masculinidades en contextos universitarios, el cuerpo en la configuración de las identidades masculinas juveniles, masculinidades, consumo y neoliberalismo, masculinidades contrahegemónicas y proyecciones futuras y experiencias institucionales orientadas a la transformación de la masculinidad tradicional. Así es. Pero antes de entrar en esa materia, Camila, ¿nos podrías aterrizar el tema de qué es la masculinidad? Porque cuando a uno le hablan, Óscar, no lo asocia a lo que efectivamente es la masculinidad y que ha pasado mucho cuando se han generado cursos de masculinidades que incluso se comienza como a hacer bromas respecto al tema. Cualquiera de los dos, Camila, Óscar, están abiertos los micrófonos para ambos. Bueno, para mí la masculinidad es un tema básicamente identitario, es como un tema de género, que se va desarrollando primero por socialización. A nosotros cuando niños nos dicen que somos hombres, no una cosa que uno podría decir co-descubriendo, pero también es una categoría que se nos pone, que se nos asocia a ciertas conductas, ciertas formas de expresión de género. Me refiero a expresión de género en los gestos, los gustos,
el vestuario que uno utiliza, la forma de expresar la afectividad, qué es lo que uno va a expresar emocionalmente o afectivamente y qué no, y que también irradia lo que va a ser una orientación sexual, por ejemplo, o sexoafectiva, que dentro de una cultura heteronormativa es heterosexual, pero también van a haber muchos seres humanos que tienen identidad masculina y que van a diferenciarse un poco en cuanto no solamente a la orientación sexoafectiva, sino también a la expresión de género, aún considerándose hombres. Y hablo de seres humanos porque no necesariamente la identidad masculina está directamente relacionada incluso con el sexo biológico. Una persona que ha nacido con características sexuales, biológicas, femeninas, eh, y tiene en términos identitarios, la idea de ser hombre, también es parte del gran espectro de la masculinidad, de las masculinidades. Ese es un punto. Lo otro que también se habla mucho de nuevas masculinidades, que es un concepto que yo en lo personal tengo problemas con lo de nuevas masculinidades, porque yo creo que siempre han existido, lo que pasa es que estaban en el closet, por decirlo de alguna forma. Y que obviamente en un periodo de la historia donde, bueno, y depende también de qué parte, de qué cultura, de qué parte del planeta estamos viendo, distinto a cómo se vive la masculinidad en Nueva York o en Temuco o en Puerto Aysén, no sé, o en Europa, eh, las personas han podido expresar otras formas de vivir la masculinidad y que incluso no tienen que ver con otras orientaciones sexoafectivas o otras expresiones de género, sino que tiene que ver con romper los estereotipos de género asociados a nosotros y también la forma en que vivimos nuestra emocionalidad. Sí, aprovechando de hacer un recuento también de los capítulos anteriores, que si no lo han escuchado, recomiendo hacerlo. Justamente ya hemos tratado también un poco de esto, sin obviamente profundizar sobre el concepto de masculinidad o de feminidad, ¿verdad? Pero sí lo estuvimos atribuyendo, ¿no? Justamente en el podcast con Jimena, en temas de cuidado, en el podcast con Lucy, en el temas de violencias, ¿verdad? Y que justamente atribuyen esto, ¿no? A los roles y a las expectativas más bien sociales que hay del hecho de tener de ser hombre, perdón, o de ser mujer. Y tener ciertas características biológicas, por eso dije tener, perdón. Y justamente la idea también, me imagino, ¿no? De este eje es ir rompiendo también con estos mitos o definitivamente preceptos también sociales que circulan en torno al hecho de ser mujer o ser hombre en este caso, porque vamos a hablar de masculinidades en este eje en específico, que hay en nuestro país también y en nuestra sociedad propiamente tal. Es como decir que el hombre se tiene que desconstruir. Estamos hablando como desde esa mirada, digamos, la masculinidad que se vive actualmente y a lo que queremos avanzar, porque cuando tú, Oscar, decías, hay tipos de masculinidades que siempre han existido, pero que salieron del closet. En el fondo, estas masculinidades son, por ejemplo, cuidar a los hijos, ayudar en el cuidado de los hijos, y de alguna manera eso también significa desconstruirse, desconstruir la sociedad, digamos. O hombres o personas que tienen identidad masculina, que siempre tuvieron una concepción igualitaria con relación a, dentro del reconocimiento de las diferencias, obviamente, pero una concepción igualitaria en términos del buen vivir, del bienestar de las relaciones. Me refiero a, por ejemplo, temas de corresponsabilidad, porque que tienen que ver con lo que tú estás planteando, el tema de los cuidados. Pero esto, lo que tú llamas de construcción, que tiene que ver con romper la idea de masculinidad muy heteronormativa, muy tradicional, muy patriarcal, por decirlo de alguna forma, utilizando los conceptos comunes que con los que trabaja el enfoque de género, es un trabajo, no
Y hay que entender lo que no es un trabajo personal solamente individual, es un trabajo colectivo de la sociedad. O sea, por mucho que tú trates de avanzar en generar unas relaciones de género igualitarias, donde se respete la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas, porque al final avanzamos hacia eso, ah, que es parte del ethos de una nueva democracia, que algunos dicen una democracia más feminista, pero yo digo también una democracia también más igualitaria. Es un trabajo también colectivo, porque puede pasar que en culturas que son muy resistentes a estas nuevas masculinidades también va a generar mucho sufrimiento o mucha resistencia a otras formas de entender. Por ejemplo, hay hombres que se pueden reír de otros hombres que, no sé, dicen, no voy a ir a un asado porque tengo que cuidar a mis hijos, ¿ya? O también decir, me duele cuando empezar a expresar los sentimientos, por ejemplo, entre hombres. Y eso yo creo que está empezando como a cambiar. Por eso el trabajo como lo que se llama de construcción, que en el fondo es romper esa jaula en la cual no hombres, mujeres y distintas identidades de género han estado compartiendo, ¿ya? Algunas en una posición más de privilegio que otros, ¿ya? Esa es un trabajo al mismo tiempo, no es solamente un tema subjetivo, individual, personal, sino que es un trabajo que es de responsabilidad también del colectivo. Y por eso se hacen políticas de género, por ejemplo, en las instituciones universitarias. Por eso se habla de políticas de género para la comunidad, por eso las instituciones se involucran, por eso muchos temas que eran considerados privados, por ejemplo, las situaciones de violencia o las situaciones de corresponsabilidad, se están repensando también desde lo público. Y eso yo creo que es un tema interesante. Sí, a propósito justamente de esto que Oscar decía que no le gustaba tanto esto de las nuevas masculinidades, porque antes siempre han estado en el fondo. Claro, en el fondo se llaman nuevas también por el hecho de que ha existido una hegemonía de una históricamente. Y efectivamente siempre han estado presentes las otras, ¿no? Y creo que ahí, bueno, también roza un poco este ejercicio de hacer un eje de trabajo en torno a una temática con otro eje que ya vendrá también un podcast, un capítulo nuevo de podcast de ese eje en particular, que es el de disidencias y diversidades sexogenéricas o sexoafectivas, ¿ya? Justamente aquí recae, ¿no? Y insisto en este roce, ¿no? de líneas temáticas, de líneas de investigación, que tiene que ver también con romper esto de lo binario, ¿no? De que no existe una masculinidad y una feminidad, no existe un concepto de ser hombre y otro de ser mujer, ¿ya? Y allí justamente ahí respondemos también esto de tu pregunta, ¿no? De la deconstrucción del hombre. Tampoco hay una forma de deconstruirse, ¿ya? Existen muchas. Entonces también allí la idea, ¿no? También en este capítulo es justamente exponer, ¿verdad? Romper también con esta visión hegemónica de la masculinidad y por eso también hablar de las masculinidades propiamente tal. Sí, a mí me gustaría aterrizar precisamente ese tema ya con conceptos como más académicos, digamos, para aterrizar Okay. y entender también qué es lo que se refiere a la masculinidad hegemónica versus la masculinidad igualitaria, es que era lo que un poco estabas también hablando tú, Oscar. El concepto de masculinidad hegemónica se utiliza a partir de 1985 y surge cuando un modelo de comportamiento masculino logra imponerse, originando una situación de desigualdad como el reproducir modelos de atractivo de modelos de hombres violentos, por ejemplo, ¿ya? Este tipo de masculinidad conlleva una posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres. No sé si tú estás tan de acuerdo con esto. Y se ve al hombre exitoso, atractivo, seguro y capaz de dominar cualquier tipo de situación. Al ser un modelo exitoso, los hombres lo reproducen ya que legitima su poder a través de las organizaciones sociales y la propia cultura. Ser hombre significa rechazar todo aquello que sea femenino. Ser importante, mayor estatus, mayor poder y por ello más masculino. O sea, a más plata,
Me trae otro recuerdo, más plata, más hombre. O sea, entre más grande la camioneta, más poderoso el que la va manejando. Se Claro, da mucho eso. como que la billetera es el Eh, masculinómetro, una cuestión claro, similar, sí. exactamente. El riesgo y la agresividad son sinónimos de la masculinidad. Ser duro como el roble y no mostrar sentimientos. ¿Qué te parece? Es un... Los niños no lloran, los hombres no lloran. Sí, es el concepto tradicional. Obviamente que eso va variando dependiendo también de las culturas. No hay una sola cultura, no hay un solo tipo de patriarcado, por decirlo de alguna forma también. Eh, Estaba pensando lo que decía Camila con respecto a esto. Me gusta más, como ella decía, distinta a las masculinidades hegemónicas. Entonces serían masculinidades contrahegemónicas. ¿Ya? Yo creo que más que nuevas masculinidades, serían contrahegemónicas contra el... Me hace un corazoncito, Camila. Sí. No se ve, pero tiene que ver eso. Y yo creo que efectivamente ese es como el molde en que no nos hemos criado. Nos hemos criado las personas que desde muy chiquititos, o sea, o chiquititas, eh, porque también eso permea también la visión de atractivo para las mujeres. O sea, yo creo que no es una cosa solamente que pasa dentro de los individuos, sino que va condicionando culturalmente las relaciones entre hombres, mujeres y otras, entre seres humanos en el fondo, para decirlo de otra forma, para no hablar de una manera tan binaria. Em, lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de una masculinidad hegemónica, estamos hablando de una forma de entender la masculinidad que políticamente se impone. Y cuando hablamos de políticamente, me estoy saliendo de lo que es solamente la política, la institucionalidad y la cultura, sino que lo político que se ve, tiene que ver con cómo se dan las relaciones de poder en lo cotidiano. Esa es la diferencia entre la política y lo político, ¿ya? Y cuando hablamos de lo político, eh, claro que hay una posición, pero eso es con poco tener, si uno analiza, dijiste que nos pusiéramos un poquito más académico, si uno lo analiza con un prisma un poco más científico, es también una sobreexageración de de tratar de encasillar la tremenda diversidad de la conducta humana, porque podríamos decir que hay tantas masculinidades como seres humanos que se definen como hombres o como masculinos, ¿ya? Obviamente que tenemos las personas que nos dedicamos a la ciencia o a los temas más académicos, a la investigación, a los estudios, a generar categorías donde vamos agrupando a las personas, ¿ya? En ciertas características. Pero la masculinidad, hay tantas masculinidades como personas que se definen como, por ejemplo, o tantos tipos de hombres como personas que se definen como hombres. Y obviamente si buscamos un referente desde lo político, claro que eso ha primado, pero eso está entrando en tensión, porque no solamente por un tema de conciencia cultural, sino que las mismas situaciones y desigualdades en algunos contextos se han vuelto tan fuertes que ya se hicieron intolerables. Es decir, ese modelo que tú has descrito se hizo tan intenso que empezó a generar un daño ya muy visible y que dejó de estar circunscrito a lo privado, por ejemplo, lo que tiene que ver con las violencias y las discriminaciones de género perpetradas, ¿ya? Principalmente, porque también ocurre entre mujeres, entre hombres, pero de hombres a mujeres. Y eso pasó. Nosotros con Camila somos coautores del estudio, de la investigación, una investigación, no solamente un estudio, una investigación con todas las reglas, que se llamó Diagnóstico de Situaciones y Relaciones de Género en la Universidad de la Frontera, y vimos que de 10 casos, de 10 casos de violencia de género, 8 eran de hombres a mujeres. Se hizo tan intolerable esa forma de masculinidad, ¿ya? Que obviamente que la cosa explotó. Empezó a explotar desde antes, pero ya en el 2018, lo que se llamó el Mayo Feminista, mostró una cara terrible de esa idea del hombre
exitoso, que manda, que tiene poder por sobre la mujer y por sobre otros hombres, porque aquí también entre hombres se busca, hay un tema de quién es el macho alfa también, etcétera, y también hay violencia de dominación. Claro, ya trasladamos como lo que se vive en la sociedad al interior de las universidades, porque precisamente el estudio que tú mencionas hace relación al estudio que se realizó dentro de la Universidad de la Frontera para conocer el estado de situación de la Relaciones de comunidad, género. claro, de las relaciones de género dentro de la comunidad. Sí, a propósito del recordatorio del estudio, también hay un dato bastante importante que también surgió a propósito de esta investigación, que tiene que ver con respecto a las bromas, ¿ya? Bromas sexistas, bromas homofóbicas, y efectivamente estas bromas son transversales a todos los estamentos por parte de hombres a mujeres, de mujeres, de hombres a hombres, etc. ¿Ya? En términos binarios, insisto. Y justamente allí, ¿no? Da cuenta de esta hegemonía masculina, ¿no? De que incluso se banalizan otras formas, ¿no? De actuar, ¿verdad? De que si se te ocurre hacer el almuerzo para la familia, siendo un padre del hogar, entonces se toman la atribución, ¿no? De maltratarte, de burlarse, de decirte macabeo, Superman. y bueno, hay muchos términos peyorativos, ¿no? Que no vale la pena decirlo en este podcast, pero de todas formas, justamente esa evidencia de estas bromas sexistas y homofóbicas que son transversales a toda la comunidad universitaria, por supuesto que dan cuenta de una necesidad de esta contrahegemonía, ya que estábamos hablando en esos términos, ¿no? Y de hacerlo visible en nuestra universidad. Finalmente, la infravaloración que se hace del trabajo de masculino, digamos, en labores domésticas, que es lo que genera precisamente lo que dice Camila, que los mismos amigos los traten de maneras peyorativas por colaborar, y que tampoco es por colaborar, sino que por trabajar a la par con la pareja en las actividades relacionadas a los hijos, a los cuidados, al trabajo doméstico. ¿Tú crees, Oscar, que avanzaremos en esto en una sociedad como la nuestra, que al parecer también está como, en vez de avanzar, comenzando como a retroceder en algunos ámbitos? Siento que podemos tener muchas veces la sensación de que retrocedemos, pero los avances no se ocultan con los avances que ha tenido la cultura de relaciones de género. Siempre va quedando ese aroma de esos avances, no solamente en el plano de las relaciones de género, sino en mucho tipo de desigualdades que han habido en nuestro país, en el mundo. Siempre queda esa semilla sembrada en los intersticios, por decirlo de alguna forma, entre los recovecos de las comunidades, de las sociedades, etcétera. Eh, Hay harta responsabilidad en este caso de los medios, como también ocultan grandes avances que están teniendo, que son avances locales, ¿no? Y que tienen que ver, por ejemplo, los logros que tienen, por ejemplo, en las sociedades en avanzar cuando se habló del postnatal parental, o sea, del papá, que aún así es poco, pero fue una lucha política tremenda también. El tema del aborto de tres causales, que quizás podamos tener un retroceso ahora en el ámbito constitucional de este nuevo proceso constituyente, pero que también eso va a quedar en la retina y en la memoria de muchas generaciones que van a ya el precedente para seguir avanzando. Yo creo que en los peores momentos donde sentimos que los avances en términos de una sociedad más igualitaria y más respetuosa de la dignidad de las personas y del ejercicio y goce de sus derechos fundamentales, cuando en los momentos donde uno ve más amenazado eso, yo creo que no hay que olvidar
de que eso ya puso un piso, los avances. No es fácil volver a la época de las cavernas, en términos, por ejemplo, de género, donde volvamos al hombre, el macho protector, que no expresa sus sentimientos, que mide su masculinidad no solamente con el tamaño del pene, sino que me refiero al tamaño de la cuenta corriente, al término al éxito económico, al poder político, que, que sí genera atractivo cuando vemos las relaciones tanto personales como colectivas en términos de asimetrías. Es decir, donde hay alguien que está subordinado y alguien que domina, ¿ya? Es una forma de entender la sociedad. Es la forma de impersonalizar las relaciones. Por eso se llama relaciones impersonales. Estamos hablando de relaciones interpersonales que requieren de un avance mucho más allá. No se trata del tema del poder, sino que el tema de la colaboración. Y en la colaboración, que empieza con ¿ya? Entra corresponsabilidad, el apoyar la conciliación, ¿ya? El co-desarrollo de las formas de vida y bienestar que tenemos entre los seres humanos, y en especial en las relaciones de género. Yo creo que los avances, si bien se pueden caer por un rato a nivel de la institucionalidad pública, a nivel de la lucha social, y especialmente los movimientos feministas que han sido súper fuertes en eso, y han ido también influenciando otras formas, otras perspectivas que no necesariamente son feministas, pero que recogen ese elemento tanto del feminismo de la igualdad como el feminismo del reconocimiento y de la diferencia. Entonces, todas esas cosas yo creo que se va avanzando. Nunca se termina de avanzar en este tipo de temas. Camila. Te veo muy pensativa. Sí, la verdad estaba reflexionando en torno a lo que decía Oscar, con respecto a esto de los avances o no, avances que efectivamente desde estos movimientos, incluso hasta estudiantiles, porque quienes de alguna forma llevan la batuta, ¿no?, en torno a estas masculinidades contrahegemónicas o nuevas masculinidades, como queramos decirlo, justamente, por lo menos en la realidad de nuestra universidad, ocurre en torno a que son los mismos estudiantes quienes solicitan, ¿no?, hablar de estas temáticas. Las personas que ya somos profesionales, a personas que ya llevan mucho tiempo trabajando acá en la universidad o siendo partícipe de la comunidad universitaria, cuesta más. Y también estaba pensando en torno a estas dificultades institucionales, y cuando digo institucionales no propiamente tal de la universidad, sino que estatuto administrativo, cosas en el fondo como que reglamentan, ¿no?, a todas estas instituciones estatales como es la Universidad de la Frontera, que inclusive hasta cuando existe esta posibilidad de unión civil, matrimonio civil, ¿no?, de partida, los matrimonios igualitarios no existen estas quién es carga de quién, ¿ya? O peor, en el caso de las uniones civiles o matrimonios heterosexuales, los hombres no pueden ser cargas de las mujeres. Y allí me acordaba mucho de esto, de lo que dice Oscar, ¿no?, de este tamaño de la billetera. Y a veces el tamaño de la billetera es menor. ¿Y qué pasa allí, no? ¿Qué pasa? ¿Cómo inclusive esto va mucho más allá de esta identidad personal, masculina o femenina, ¿no? Incluso esto perjudica familias, ¿no? Perjudica comunidades, ¿ya? Entonces, creo que cuando hablamos de avances, también tenemos que estar pendientes de esto. ¿Y por qué lo menciono? Ya que en todos los capítulos anteriores que hemos tenido en este podcast, hemos instalado un poco esto, ¿no?, de que la idea de instalar una política de igualdad y equidad de género tiene que ver con también fortalecer esta comunidad de la Universidad de la Frontera en términos de cuidados, en términos de corresponsabilidades, ¿ya? Y creo también, ¿no?, que en estos avances institucionales también hay que tener eso a la vista. Sí, muy interesante lo que tú mencionas, Cami, y cómo también la sociedad tiene que permearse. Así, no sé si la bidireccionalidad es desde
de la universidad, de las universidades, de los espacios de conocimiento hacia los territorios o de los territorios hacia las universidades, porque también tiene que haber un cambio social que nos pueda permitir avanzar en estos temas, porque creo yo que en eso hemos ido como permeando situaciones que antes podían haber sido consideradas totalmente válidas y que hoy día uno ya dice, oye, pero ¿cómo no puede ser así la cosa? O sea, referente a lo que tú decías, Camila, no sé, bueno, la Camila es harto más joven que nosotros, Oscar, pero tú sí te tienes que acordar, Dicen. dicen, que había una canción que decía, ella gana más plata que yo, y dice, los amigos, mis amigos se burlan porque ella gana más plata que yo. Entonces, también ahí hay un desmérito de la posición del hombre, y que generalmente eso también provoca que la autoestima baje mucho, y eso genera cierto rencor también con la pareja. Sí, ahí se abren varios Flancos, roces claro. también, ¿no? A propósito del roce que veíamos ya con el eje de diversidades y disidencias sexogenéricas y sexoafectivas, aquí también, ¿no?, vemos otro roce, ¿no?, con el de corresponsabilidad y cuidados, que ya tuvimos este podcast con Jimena, y que tiene que ver justamente con eso, ¿no?, de la desvalorización de los cuidados, ¿no?, en términos económicos propiamente tal. Y cómo, de alguna forma, esta productividad sigue estando afiliada, ¿no?, a esto de la productividad, y la productividad, ¿quién la tiene? Lo masculino, propiamente tal, ¿ya? Entonces, nuevamente vemos justamente ese roce de esta desvalorización de los cuidados, del servicio, en el fondo, más doméstico, del trabajo doméstico, ¿ya?, que estamos justamente vinculados a lo femenino, y por tanto, esto de que una mujer gane más que el hombre nos saca, ¿no?, de todos estos marcos, ¿no?, normativos, ¿verdad? Entonces, por supuesto que plantearnos estas nuevas masculinidades, insisto, o masculinidades contrahegemónicas, que es lo que nos convoca hoy en este capítulo de este podcast, es muy importante también para ir rompiendo todos estos estereotipos. Y antes de irnos, Oscar, queremos que nos cuentes cómo fue esto del eje de masculinidades, cómo llegaron las ponencias, cómo están trabajando también con la doctora Loreto Arias. Que nos cuenten los spoilers. Exacto, o sea, las ponencias, cómo son interesantes, me imagino que sí. ¿Cuántas llegaron? ¿Te llamó la atención alguna? Sí, bueno, para nosotros, la doctora Loreto Arias, que académica de la Universidad de la Frontera, quería mencionar, con ella hemos estado trabajando en aproximadamente, analizando como 13 ponencias que llegaron. Aproximadamente creo que ese es el número, 13 ponencias. Un gran número tiene que ver con investigaciones o estudios que tienen que ver con el tema de la masculinidad y el enfoque de género y masculinidad en el contexto universitario, y otras propiamente que analizan la masculinidad, ¿ya? Yo llevo trabajando su tiempo en el tema de masculinidades, y donde fue más fuerte junto a Camila en la dirección de género de la Universidad de la Frontera, pero también yo creo que hay que también valorar el aporte que Loreto Arias hace en su análisis de estas ponencias, porque ella está especializada en ver en masculinidades, consumo y neoliberalismo, por ejemplo. Entonces, vincula el desarrollo de las masculinidades también con la economía política, cosa que creo que hace la sigla Pedrinquito, cuando hace una relación entre el análisis feminista y el análisis marxista, por ejemplo, donde ve de que también en el origen del capitalismo moderno se da este tema de la masculinidad asociada a la productividad y el éxito económico, ¿ya? Y el tema de los roles. Es súper interesante, son formas distintas de analizar, pero dentro de las ponencias nos encontramos, por ejemplo, con estudios que hablan sobre
masculinidad y educación y teatro, por ejemplo, de los oprimidos en instituciones que tienen que ver con instituciones educativas, el enfoque de masculinidad en políticas de igualdad de género, ya propuestas, por ejemplo, de estudiantes de pregrado. Pues, también hemos visto los colegios de élite monogenéricos, que son configuraciones, cómo van configurando la subjetividad masculina de tipo más hegemónico, de lo que tú estabas describiendo. Y puedo hablar de muchas cosas masculinas y prácticas de consumo corporales de hombres universitarios en el sur de Chile. Una gran variedad de abordaje de aspectos de la vida cotidiana, pero también de cómo se va construyendo en el colectivo esta idea de la masculinidad. Así que va a estar este congreso en general y este eje en particular va a estar muy interesante en términos de la discusión que se puede generar, y obviamente que la aspiración es que estén toda la comunidad universitaria presente, escuchando gente que se está dedicando a esto. O sea, esto no es una serie de Netflix, son gente que está dedicada, y tenemos la tremenda oportunidad en un congreso, de escuchar propuestas o perspectivas que nos pueden dejar marcando ocupados. Oscar, sí, pero las plataformas de streaming igual a uno le enseñan algunos temas. Que la perdone Netflix, que no perdone Netflix. Sí, yo veo mucho Netflix también, sí. Sí, pero antes de irnos me gustaría preguntarte en lo personal. ¿Cómo es vivir la masculinidad igualitaria, digamos, en un contexto social donde la mayoría de tus amigos son más masculinos hegemónicos? Escuchaba en alguna oportunidad que te decían, ay, tú, sí, o sea, ¿cómo es eso desconstruirse? Como traidor del género. Claro. El género. Sí. No, yo creo, yo lo vivo como un proceso. Yo vengo de una cultura muy machista. Tengo muchas de las características que tú mencionabas. Soy sensible a ese tipo de cosas también. También me interesa el tema, o sea, esa cosa de mi masculinidad muy asociado primero al éxito escolar cuando era niño, después al éxito al académico universitario, también a la lucha por tener éxito profesional, destacarme, la competencia, que son cosas. Ha sido un trabajo, por un lado, de ir revalorizando otras dimensiones de la vida que la he aprendido desde la relación con lo femenino y no desde la negación de lo femenino. Y no es que yo me considere una persona que ya superó el machismo que como carga cultural, sino que también he aprendido a no andar con el síndrome del impostor, sino que a encontrar que mi forma de vivir la masculinidad, que está en proceso, no es una cosa acabada, es tan valiosa, y me siento como mejor con esta que con otra. Y con respecto a mis amigos que son amigos, bromean, pero está, como dice, la broma sexista, como también lleva adentro la idea de la humillación, para poder reafirmar la otra posición, que quizá un poquito más heteronormativa, etcétera. Pero las cosas van cambiando. La gente puede reírse mucho de eso, pero en privado sufre. También los hombres sufrimos esta idea de que si no tenemos que estamos obligados a tener éxito todo el tiempo. Imagínate el nivel de agotamiento que tenemos las personas, más encima en un modelo capitalista, machista, heteropatriarcal. Junta las cosas y te das cuenta que la carga es tremenda. Y la exigencia que viene por todas partes de ser una persona de esa Y por manera. ambos lados, porque hay que ser buena mamá, buena esposa, buena profesional, y en el caso de los hombres, buen proveedor, buen padre, buen amante. Sea, hasta en eso le han colocado esta masculinidad. De alguna manera también los ha marcado en esos ámbitos. Pero estamos cambiando, pero para vivir mejor. No es por un imperativo, no es porque esté de moda esto sino porque también dentro de la reflexión nos hemos dado cuenta que hemos sido críticos también de nuestra forma de comportarnos, también del daño que nos hemos hecho a nosotros mismos y a las demás personas, especialmente a las mujeres, a cómo también nos socializaron, hombres y mujeres, en esta forma de relacionarnos,
y también de aprender a que la gente viva como quiera vivir, ¿ya? Si la gente, ¿qué te importa a quién metes en tu cama o de quién te enamoras? O si tú disfrutas tener a tu hijo en brazos y prepararle el almuerzo, ese momento que mágico y encantador que uno tiene, que los hombres tenemos todo ese potencial que culturalmente dicen no lo tienes, pero uno cuando lo pone en práctica, yo soy papá, ¿ya? He ido descubriendo que se puede llegar a tener un disfrute y una relación tan afectiva y tan corresponsable. A eso me refiero, en lo posible. Que también a nosotros, como papás, nos tachan de ineptos para ejercer la paternidad. También es una cosa cultural. Que eso las mujeres lo hacen mejor. Es un mito que se está derribando de a poco. Sí, yo aprovechando también las últimas palabras de reflexión en torno a este capítulo, también me quedo con esta invitación, ¿no? de romper con lo binario, definitivamente. O sea, podemos ser masculinas, podemos ser femeninos, podemos ser masculinas y femeninas, porque las finales sabemos que esos son solamente preceptos sociales, y podemos vivir libremente, como dice Oscar, todas las personas, y insisto en esta invitación, ¿no? De ir rompiendo con estas binariedades y categorías, ¿no? De que de alguna forma no tenemos por qué estar definidos por ciertas categorías. Bueno, ya, y con estas reflexiones finales de Camila, de Oscar, nos vamos despidiendo de este podcast Conciencia de Género, agradeciéndole como siempre al Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades, a Paola, su equipo, por supuesto al director del núcleo, Patricio Mena, que nos ha permitido generar estos distintos podcasts que hemos estado realizando en torno a lo que es el Congreso de Género y Universidades de la Universidad de la Frontera, pero también entrando en otros temas más interesantes en profundidad, como es hoy día el tema de las masculinidades dentro del ámbito académico y también a nivel de nuestra sociedad. O sea, ya el hombre no tiene que ser serio, lejano, peludo y hediondo. ¿Se acuerdan que antiguamente era eso como el concepto del hombre? Y con plata. Y con plata, claro, exactamente. Hoy día, como muy bien lo decía Camila, en sus reflexiones finales, todos tenemos que ser felices de la manera que optemos a ser felices. Nos vamos, Pau, nos reencontramos en el próximo capítulo. Agradecemos a Oscar Vivallo. Muchísimas gracias, Alejandra, y también feliz de encontrarme con Camila de nuevo. Y por supuesto a nuestra colega Camila Rojas Sánchez en este nuevo podcast de Conciencia de Género. Síganos a través de nuestras redes sociales, Instagram del Congreso de Género de Universidades y también a través de la Dirección de Equidad de Género, donde están nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Nos reencontramos. Chao, chao. 24, 25 y 26 de octubre de 2023. Primer Congreso Género y Universidades. Dirección de Equidad de Género y Universidad de la Frontera.